Que nuestro gran Dios y Padre nos pueda bendecir a todos en este precioso y hermoso día. Gracias por sacar un momento para poder reflexionar en cuanto a la palabra de Dios y al mensaje precioso que tiene para todos nosotros su palabra. En esta ocasión quiero traer un mensaje que espero le pueda motivar a usted, pero también haga posible que esta palabra le pueda llegar a cuantos usted pueda. Es decir, que usted pueda compartir este link que le llega a su amigo, a su vecino, a su hermano, a su familiar, a cuantas personas puedan, porque la palabra de Dios en estos días necesita fortalecer el espíritu y el alma de todos aquellos que son temerosos de Dios, como lo es también usted. Quiero agradecer a todas las personas que atentamente escuchan esta preciosa palabra de Dios. Y quiero que abra conmigo, por favor, en esta ocasión, la Biblia para tratar el tema llevando el vituperio de Cristo. En el libro de Hebreos, el autor escribe al final de esta carta animando a sus lectores a tomar en serio el camino y la profesión que han abrigado respecto a la esperanza que tienen con el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, el versículo 13 y versículo 14 expresa lo siguiente: salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este es un precioso pasaje que nos motiva, al igual que a los lectores para el cual esta palabra fue escrita, también lo es para nosotros hoy. Como ya usted sabe, el contexto del libro de Hebreos traza en muchos que lastimosamente estaban perdiendo la fe, que estaban perdiendo la esperanza, que estaban perdiendo el amor sobre la obra redentora de Jesucristo. Y Él les anima precisamente entonces a que veamos varios aspectos importantes respecto a lo que este texto nos enseña. Estaremos entonces considerando en primer lugar el gran desafío. Es lo primero que el autor presenta, un gran desafío. ¿Y en qué consiste este gran desafío para usted, amado hermano? Dice que este desafío tiene que ver con ir tras las huellas de Él, es decir, de Cristo. Él expresa, en primer lugar, en este pasaje, dice, salgamos pues a Él. El término salgamos, la palabra salgamos, donde está incluido el autor, proviene de una palabra en griego, es decir, en el idioma en que fue escrito originalmente este texto, y exergeomai significa partir, proceder o salir. Es por eso que la expresión dice salgamos. Y representa un gran desafío, porque no obstante la comodidad, es decir, el confort nuestro, hace muchas veces posible que no confrontemos los retos como tienen que ser. Creo que un cristianismo conformado al idealismo de cada quien no va ni obra tampoco la voluntad de Dios. El término salgamos significa, como vamos a ver más adelante, cuando menos 4 aspectos importantes en su representación. En primer lugar, representa la abnegación para el cristiano. ¿Qué significa abnegación? Bueno, significa ni más ni menos que entregarse voluntariamente a la voluntad de Dios. Abnegación es dejar lo que a mí me parece correcto y bueno y convertirme en un esclavo y servidor de Cristo. En segundo lugar, este gran desafío de seguir o de ir tras las huellas de Cristo representa sacrificio. El cristianismo no es sinónimo de comodidad. Sí, ciertamente el cristianismo es sinónimo de prosperidad, pero de prosperidad espiritual, pero también de sacrificio vivo. Representa
todas la renuncia a este mundo y necesariamente evocarse por amar a Dios de la manera en que Jesucristo lo hizo. Por eso el gran desafío consiste en ir tras las huellas de Cristo, dejar la comodidad de salir a Él. En tercer lugar, representa el menosprecio terrenal. El apóstol Pedro dice que, no obstante, en este mundo tenemos problemas porque nosotros no seguimos la corriente de ellos. Naturalmente, cuando usted se comporta como un hijo de luz, cuando usted se comporta como un hijo de Dios, tendrá el menosprecio del mundo. El apóstol Pablo le escribía a los corintios que la palabra de la cruz era locura. Y lo sigue siendo también hoy. Hay mucha gente que necesariamente hablar del cristianismo, hablar incluso de Dios, hablar de Dios como creador, el Dios redentor nuestro, esto parece locura. Sin embargo, para los que creemos en el Señor, sabemos y entendemos perfectamente que esto representa un gran menosprecio. Y por último, representa pruebas y sacrificios. No hemos venido a vivir una vida que sencillamente no tendrá ningún costo, ni ningún pago, ni ningún reparo para nosotros en este mundo. Esta vida está llena de sacrificios. El seguir las huellas de Cristo marcarán, sin lugar a dudas, la parte más significativa e importante del cristianismo. Por eso, hemos de imitar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, exhortaba en el capítulo 2, en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. He aquí el ejemplo suyo a seguir. Salgamos entonces, pues, a Él. Estamos viendo, llevando el vituperio de Cristo. El segundo aspecto importante que señala el autor en este texto es la gran respuesta. La gran respuesta es lo que significa ir fuera del campamento. Ya vimos, salgamos, sí, dejando la comodidad e ir tras el modelo y la huella de Jesucristo. Ahora nos reta, dice, salgamos pues fuera del campamento. Esta palabra campamento viene del griego perenbolé y significa lanzar junto, o bien significa arreglo para la batalla. Y esta última parte es definitivamente la que mejor nos hace entender el concepto, arreglo para la batalla. Salir fuera del campamento no es un asunto donde nos vamos a quedar encerrados. La idea es que ponernos en orden de batalla. La idea es aquí entonces que significa tres cosas importantes. Primero, la oportunidad de ser santificados. El versículo 12 y el versículo 14 añaden un poco más de contenido a esta idea. Es decir, que con ir tras fuera de este campamento que representa la comodidad, pero también ponernos en orden de batalla, es la oportunidad para ser santificados. Segundo, también es la oportunidad para ofrecer nuestros sacrificios a Dios. Y tercero, significa la oportunidad de agradar a Dios con frutos de labios que puedan confesar necesariamente su nombre. Así que ir fuera del campamento es ponernos en orden de batalla. El apóstol Pablo exhortaba al joven Timoteo en el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 12. Y le instaba, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué exhortación más importante? Usted no se quede parado esperando a su enemigo que llegue al campamento. Vaya afuera y ataque.
haga la guerra. Esta es una batalla espiritual, una guerra donde podemos salir victoriosos si usted toma la iniciativa de ir siempre hacia adelante. El reino de Cristo no es para gente cobarde. El reino de Cristo es para gente valiente, es para gente que quiera combatir, es para gente que quiera poner el pecho para ser luz y testimonio de Dios. En el tiempo antiguo, Jesucristo animaba a una de las iglesias en Apocalipsis, específicamente enseñándoles y diciendo que ni aún en los días de Antipas, su testigo fiel, un hombre que batalló, un hombre como Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, fue un hombre que resistió la batalla, que la peleó. Como los santos e hijos de Dios también hoy deben pelear. Hay que ser un guerrero valiente y fuerte para ir tras el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje la gran causa, es decir, lo que nos motiva para ir tras el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje nos enseña llevando su vituperio. Esta expresión proviene del griego eneidoismos y significa vituperio o descrédito. Esta última parte es la que tiene que ver justo y precisamente con lo que mejor estamos tratando, el descrédito. ¿Cuál es la causa que nos motiva a ir tras la huella de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, tras el descrédito de Él. Hay tres asuntos importantes aquí que tienen que ver con esta gran causa. Primero, la oportunidad de ir tras las huellas de Cristo. Hay una puerta angosta y muy pocos, dice, son los que la hallan. Hay un camino angosto sobre el cual muy pocos quieren ir. Y hoy en día se presenta el camino ancho como la mejor oportunidad, lleno de filosofías, de conceptos, llenos de ideas, llenas de promesas para este mundo que necesariamente quitan y roban, usurpan la bendición de Dios en muchas almas que necesitan de ser salvos. En segundo lugar, pone la confianza de obtener una fe galardonadora. Esta es la segunda causa que nos motiva y tras el vituperio de Cristo. Sí, esta fe entregada al sacrificio parece ser perdedora. Es decir, parece ser que hay que estar loco de entregar nuestra vida a Jesucristo. Pero este es el mensaje que nosotros hemos recibido detrás del Señor. La fe que pone la esperanza en que será premiada. Decía el autor de Lucas que no temamos lo que los hombres hagan con nosotros. Temamos a Dios, que después de haber tomado nuestra alma, dice, tiene poder de echarnos en el infierno. Si os digo, a este temed. Así que nosotros tenemos la firme promesa y convicción de que Dios premia la obediencia de aquellos que creen en Él, de aquellos que están dispuestos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, conocemos entonces la certeza que tenemos de una ciudad permanente. Y estaremos tratando este tema en la última parte de este pasaje. Pero como motivación agregada, decía el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El mismo apóstol Pablo nos dice que la gran causa que le motivaba cada día estar peleando la buena batalla, estar llevando a cabo su carrera y haber guardado la fe, era ir tras el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo llegó a decir que tenía las marcas del Señor Jesús en su vida, que había aprendido ahora en la carne a vivir única y exclusivamente para el Hijo de Dios. Llevar el vituperio de Cristo en última instancia nos representa la gran razón. ¿Cuál es la razón para buscar la futura ciudad eterna? Bueno,
Hay cuando menos 3 expresiones importantes que estaremos viendo en este pasaje brevemente, porque no tenemos aquí ciudad permanente, del griego menó, es decir, el término permanente es meno y significa quedarse en un lugar. No tenemos un lugar aquí permanente. No lo encontró Abraham, no lo encontraron los testigos de Hebreos capítulo 11, todos ellos, algunos vivieron como errantes, otros se despojaron de su comodidad y de su vida, porque sabían, dice, que esperaban por fe una futura ciudad por venir. Dice también, sino que buscamos la porvenir, del griego epitiseteo, y significa buscar e inquirir, u anhelar. También dice, buscamos la ciudad por venir. El término por venir es melo y significa interés mediante la idea de expectación. Es decir, estamos viendo una ciudad por fe. Y no se trata de una ciudad terrenal, no se trata de la maravillosa ciudad de Jerusalén. Esta, en cambio, la razón que nos mueve es porque es una ciudad permanente. El apóstol Pedro agrega que es una habitación eterna. Es una ciudad segura donde nada la puede penetrar. Es una ciudad prometida. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 1 al 4 promete esta gran habitación. Es una ciudad anhelada. Es el sueño de todo hijo de Dios. Despertar mañana y encontrarse con las puertas de la nueva y especial Jerusalén. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. ¿Está usted soñando con esta preciosa ciudad? Obviamente iremos tras el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, nuestra gran expectación, según lo que Filipenses capítulo 3, versículo 14 y versículo 20 y versículo 21 enseñan, decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará mi cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Nuestra esperanza, por causa del vituperio que nosotros recibimos cada día, se encuentra en la promesa y la fe galardonada de parte de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que están decididos a pelear esta buena batalla. Que Dios te bendiga.